Boletín electrónico del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México presentado en voz sintética para fácil difusión. La necesidad de cambios en la Arquidiócesis de México, por Carlos Cardenal Ayarretes, Arzobispo Primado de México. Ciudad de México, a 2 de agosto de 2018. Estoy convencido de que nuestra sociedad vive un cambio de época, y no una simple época de cambios. En un cambio de época, se transforma la manera en que el ser humano ve el mundo y se sitúa en él, con un conjunto determinado de ideas, valores, lenguajes y símbolos, que configuran el pensamiento común en un lapso histórico. Constantemente aparecen nuevas necesidades de acuerdo con el contexto en que está inmersa cada una de las personas que viven este tiempo. La velocidad de los modos de vivir es intensa y acelerada. La dinámica familiar en que crecen los niños, adolescentes y jóvenes está en contraste con lo vivido por los actuales adultos. La forma en que las personas se ganan la vida es distinta a la de hace apenas algunas décadas. Estos cambios se acentúan particularmente en grandes urbes como la Ciudad de México. Como cristianos, estamos llamados a conocer los signos de los tiempos. El Papa Francisco constantemente nos llama a estar alertas a estos signos. Los tiempos cambian y nosotros los cristianos debemos cambiar continuamente. Debemos cambiar firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio, pero nuestra actitud debe moverse continuamente, según los signos de los tiempos. La Iglesia que peregrina en la Ciudad de México necesita estar atenta a estos cambios y responder a los mismos, asumiendo, sobre todo con el testimonio, los valores cristianos que forman parte íntegra de nuestra identidad como Iglesia particular y como pueblo de Dios, especialmente hoy que los grandes referentes de la cultura y la vida cristiana están siendo cuestionados. El ahora Papa Emérito Benedicto XVI decía que la Iglesia siempre está necesitada de reformas, pero frente a estas reformas, siempre es necesario tener en cuenta que la Iglesia no es nuestra, sino de Cristo, y en consecuencia, los cambios no deben reducirse a un celoso activismo por erigir nuevas estructuras, ya que con esto solo conseguiríamos tener una Iglesia a nuestra medida, y no la Iglesia auténtica, que sostiene y nutre la fe y la vida de la comunidad de discípulos de Cristo. Es decir, una renovación no significa entregarnos desenfrenadamente a levantar nuevas fachadas, sino a procurar que desaparezca en la medida de lo posible lo que es nuestro, para que aparezca mejor lo que es suyo, lo que es de Cristo. Hoy, el Papa Francisco ha dicho que para entender los actuales signos de los tiempos es necesario hacer silencio, observar, reflexionar y orar. En este sentido, la Arquidiócesis de México requiere de cambios sobre la base de lo ya establecido, a partir de programas troncales y comunitarios, que abonen a la comunión eclesial mediante el diseño de las líneas generales de gobierno, que den dirección a la labor pastoral, que permitan brindar una atención debida al presbiterio, generen una mayor cercanía con los fieles y fortalezcan nuestra identidad arquidiocesana. No se trata de romper con todo lo que ya se ha trabajado y que ha dado buenos frutos, pero sí de estar atentos para actualizar nuestra perspectiva y crear nuevos hábitos, según sean necesarios para cumplir con la misión de la Iglesia. Como comunidad, precisamos asumir una nueva sensibilidad para entender y anunciar el Evangelio, que sea coherente con nuestras ideas y con nuestras acciones, para poder ser partícipes de ese proceso gradual de definición de valores consensuados, que aseguren la subsistencia de la cultura de cristiandad, que tiene tanto que aportar en los contextos por venir. Para eso, necesitamos ser una Iglesia en salida, que esté al servicio de la sociedad y sea fiel reflejo de Cristo, que es lo que le dará autoridad y fortaleza, es decir, que nuestra preocupación por preservarla como institución no sea para que la Iglesia viva, sino para que la Iglesia sirva. Este es el sentido de los cambios por los que la Iglesia de Cristo se debe encaminar para crecer y dar frutos de santidad. Pidamos a Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, que guíe esta transformación como lo ha hecho desde hace ya casi 500 años, reconociendo la necesidad de la conversión personal y pastoral de cada uno de nosotros, a fin de llegar a ser esa Iglesia en comunión, que comunique la vida trinitaria al servicio del prójimo, la cual, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, estableció para dar a conocer al verdadero Dios, por quien se vive. Exponen los obsequios que artistas y deportistas han hecho a la guadalupana. Destacan los regalos que le hicieron el pentapichichi Hugo Sánchez y el boxeador Kid Azteca, así como personalidades de la música como Roberto Cantoral, Carlos Villarroiz. Los museos de la Basílica de Guadalupe, además de ser importantes centros de difusión de la fe y de la devoción mariana, son focos de cultura y arte, que cada año son visitados por miles de personas y enriquecen de manera notable nuestro patrimonio histórico y nuestras tradiciones.
Prueba de ello es que por estas fechas se presentan varias exposiciones simultáneas tanto en el Museo Guadalupano como en el Museo de la Plaza Mariana, a donde acuden visitantes de todo el mundo. En el Museo de la Plaza Mariana se presenta la exposición Regalos para la Reina. Testimonios de amor y fe, que consta de algunos obsequios que personalidades del deporte y del mundo artístico han hecho a la Virgen de Guadalupe. Esta exposición fue inaugurada en el marco de las actividades programadas para la Noche de Museos, y también dentro de las festividades de mayo, mes de los museos. Ambos programas son coordinados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esta muestra fue diseñada para que el público contemple algunas de las piezas que le han obsequiado a la Virgen de Guadalupe deportistas como el futbolista Hugo Sánchez o el boxeador Kid Azteca, así como personalidades de la música como Roberto Cantoral. La exposición también comprende obsequios de personas que, aunque no son famosas, agradecen a la Morenita sus favores, por lo que también se exhiben exvotos, trofeos, artesanías, placas conmemorativas, ramos de novia, condecoraciones y trenzas de cabello humano, que son testimonios de momentos memorables. Cabe mencionar que esta exposición estará presente durante el resto del año. La Virgen de Guadalupe ha recibido obsequios especiales, como coronas y rosas de oro, de pontífices como el Papa Paulo V, o el Papa Francisco, quien le envió un ramillete de rosas de oro. Otra exposición que se presenta en el Museo de la Plaza Mariana recibe el nombre de Vox Populi, Vox Dei, el imaginario religioso de José Guadalupe Posada, destacado dibujante y grabador mexicano, cuya obra ha sido de alto impacto social debido a la crítica que ejerció, y ha tenido una notable influencia en la cultura mexicana y en la universal a través de sus famosas calaveras, como es el caso de la Catrina. Esta exposición fue inaugurada en 2017, y tuvo muy buena aceptación, por lo que se decidió conservarla también durante este año. Es importante señalar que la monumental obra de José Guadalupe Posada incluye una beta poco conocida, cuya temática gira en torno a la religiosidad popular. Debido a ello, el Museo Guadalupano, a través de esta exposición, hace un acercamiento a esta faceta del destacado artista. El Museo Guadalupano cuenta con exposiciones permanentes, como la Sala de Exhibición de los Exvotos Guadalupanos, cuya obra es valorada por su espiritualidad y porque aporta información en torno a la historia de México y el desarrollo de nuestra sociedad. La exposición de arte sacro muestra parte de la colección de bienes culturales que resguarda la Basílica de Guadalupe, como son las pinturas, esculturas y artesanías facturadas a lo largo del siglo XX. En tanto, la exposición sobre el Códice Guadalupano explica la estructura de los signos presentes en la Sagrada Tilma de San Juan Diego, que aluden a la evangelización perfectamente inculturada, y que fueron comprendidos por el pensamiento indígena. Estas exposiciones se pueden visitar de martes a domingo, de 10 a 17 horas. Los museos de la Basílica de Guadalupe son visitados por peregrinos y turistas de todo el mundo, quienes tienen la oportunidad de profundizar de manera pedagógica en la fe y en la devoción mariana, pero también en la cultura nacional. Regalos para la Reina. Testimonios de amor y fe, es el nombre de dicha exposición, que incluye trofeos, artesanías, ramos de novia y trenzas de cabello, entre otras cosas. La Basílica de Guadalupe abre sus puertas al programa de desarme voluntario. Con este programa se han recogido más de 33.000 armas en propiedad de particulares. Carlos Villarroiz. Este lunes 30 de julio, en el atrio de la Basílica de Guadalupe, se realizó la ceremonia que reabre el programa Por tu Familia, Desarme Voluntario, y a la cual asistieron varias personalidades. Monseñor Enrique Glenniegraue, aún como rector de la insigne basílica, recordó que en más de 4 ocasiones, el atrio de este templo mariano que recibe a peregrinos de todo el país ha albergado el programa de desarme voluntario, cuya eficacia se ha visto reflejada en la disminución de la violencia familiar. Por su parte, el general Marco Antonio Álvarez Reyes, comandante de la primera zona militar, expresó que la vocación de las Fuerzas Armadas es la servir en la seguridad de la ciudadanía, y por eso es necesario el esfuerzo de los 3 órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la sociedad y la Iglesia, para lograr la tan anhelada paz para México.
de igual modo, anunció que el ejército inició un nuevo programa de intercambio de juguetes bélicos, como son las pistolas de dardos, por juguetes didácticos y pedagógicos, denominado Juguemos sin Violencia, y por ello se pondrán módulos en varias partes de la ciudad para hacer el intercambio de juguetes a los niños. En tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Dr. José Ramón Amieva Gálvez, aseguró que un arma de fuego está fabricada para generar daño, y que tenerla en los hogares es un peligro, pues puede causar accidentes mortales y en algunos casos, incrementa la violencia intrafamiliar. El programa Por tu Familia, Desarme Voluntario ha intercambiado más de 33.000 armas de diversos calibres y formas durante sus 5 años de operación, y ya va en su 8ª etapa. Este programa se ha puesto en marcha en templos de las 8 vicarías de la Arquidiócesis Primada de México, y ha sido un ejemplo de magnífica cooperación entre el Estado y la Iglesia en la meta común de lograr el bienestar social y una paz justa y duradera. Por lo exitoso del programa, ha sido modelo de imitación en otras entidades del país. El funcionario agradeció a las autoridades eclesiásticas por permitir que esta acción se realice en los atrios parroquiales, que dan seguridad y confianza a las personas para intercambiar allí sus armas por dinero, despensas o aparatos electrodomésticos útiles para el hogar. Previo al acto, las autoridades visitaron los módulos de canje, en donde participan el Consejo Ciudadano, el Instituto de la Juventud, la Delegación Gustavo Amadero, el DIF de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena, entre otros. Este programa permanecerá en carpas colocadas en el atrio de la Basílica de Guadalupe durante 15 días. Al terminar la actividad, el jefe de gobierno visitó el comedor para peregrinos que se encuentra en la Plaza Mariana, y que brinda alimento caliente y de calidad a personas de escasos recursos que acuden a la Basílica de Guadalupe. En el evento, Monseñor Glenn Niegrau aprovechó la oportunidad para comunicar su nueva encomienda como vicario general de la Arquidiócesis de México, a partir del 1 de agosto. También se contó con la presencia del rector interino de la Basílica, el señor canónigo Pedro Tapia Rosete, quien tomará posesión de su nuevo cargo en la misma fecha. La Guadalupana en el Museo Franz Mayer. La exposición Virgen de Guadalupe. Arte y Devoción presenta 280 objetos artísticos elaborados entre los siglos XVII y XXI, que dan muestra de la trascendencia de la imagen de la Morenita en el contexto social mexicano. Carlos Villarroiz. El Museo Franz Mayer de la Ciudad de México presenta una importante exposición dedicada a la Virgen de Guadalupe, titulada Virgen de Guadalupe. Arte y Devoción, misma que alberga 280 piezas de varios siglos, en las que se aprecian algunos trabajos de prestigiados artistas, e incluso obras de autores anónimos, pero que dan fiel testimonio de la importancia que ha tenido la Morenita del Tepeyac en el devenir de nuestra historia. La exposición está dividida en 4 secciones, siendo la más importante donde se exhibe el libro Escudo de Armas de la Ciudad de México de 1746. La segunda es Arte, Imagen y Lugar, la cual destaca la imagen de la Virgen de Guadalupe como escudo de la ciudad y fuente de inspiración para diversos autores, entre ellos, los prestigiados artistas Tres Guerras y Juan Correa. La tercera es Devoción, Milagros, Fe y lo Sagrado, que ofrece al público elementos clave en la construcción de la identidad religiosa y la unidad nacional, y finalmente, Ceremonia, que presenta diversos tipos de festejos en torno a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre, fecha en la que actualmente llegan hasta 8 millones de fieles en peregrinación a la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Con el apoyo de museos públicos y privados, así como de coleccionistas y anticuarios, se logró reunir estas 280 piezas realizadas entre los siglos XVII al XXI, entre las que se encuentran accesorios de joyería, libros, artefactos, cerámica, escultura, estampas e impresos, fotografía, mobiliario, numismática y falerística, orfebrería, pintura, textiles e indumentaria, artes decorativas, diseños, cultura popular y fibras naturales. Es a través de estas obras de arte, diseño y objetos de uso cotidiano que se manifiesta la trascendencia de una imagen que pasa del ámbito religioso al social y, la manera en que el culto y la devoción a la Virgen de Guadalupe se mantiene a través de los siglos. La exposición, auspiciada por la Secretaría de Cultura y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, podrá ser apreciada por el público hasta el 30 de septiembre. Joyería,
libros, artefactos, cerámica, esculturas, estampas, impresos, fotografía, mobiliario, orfebrería, pintura, indumentarias, artes decorativas, diseños y fibras naturales se podrán apreciar en esta gran exposición. Esta exposición fue integrada con el apoyo de museos públicos y privados, así como de coleccionistas y anticuarios. Monseñor Pedro Tapia toma posesión como rector interino de la Basílica de Guadalupe. Sustituye en el cargo a Monseñor Enrique Glennie Graue, quien ha sido llamado por el cardenal Aguiar a colaborar como vicario general de la arquidiócesis. Carlos Villarroiz. Este 1 de agosto, el señor canónigo, licenciado Pedro Rafael Tapia Rosete toma posesión como rector interino de la insigne y nacional Basílica de Santa María Guadalupe, en sustitución de Monseñor Enrique Glennie Graue, quien por disposición del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, ocupará el cargo de vicario general de la Arquidiócesis Primada de México. Monseñor Tapia nació en la ciudad de Puebla el 29 de agosto de 1949, a los 15 años ingresó al Seminario Conciliar de México, y entre 1965 a 1975 cursó Humanidades, Filosofía y Teología. En 1975, en la parroquia de San Pedro Apóstol, inició su ministerio. Fungió como diácono por 1 año y como presbítero por 2 años. En octubre de 1978 inició sus estudios de la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. A su regreso a México, el 20 de julio de 1980, fue nombrado asesor jurídico en la Villa y Zona Pastoral de la Arquidiócesis de México y secretario particular del obispo Carlos Talavera Ramírez. Ese mismo año recibió el cargo de notario en el Tribunal Interdiocesano. También fue defensor del vínculo, juez auditor, ponente y presidente en el Tribunal Arquidiocesano de la Región Pastoral Metropolitana. En 1986 comenzó a ayudar en el Seminario Conciliar de México como profesor de Derecho Canónico y director espiritual adjunto. Durante el segundo sínodo diocesano fue nombrado secretario de la Comisión Preparatoria y secretario general del sínodo. En 1992 fue nombrado director espiritual del Seminario Conciliar y tomó a su cargo la formación de la Escuela de Ceremonieros. Entre noviembre de 1997 y noviembre del 2000 fue vicario episcopal de la Villa y Vicaría San Juan Bautista, que comprende la zona sur de la Arquidiócesis de México. El 22 de octubre del 2000 fue designado canónigo en la insigne y nacional Basílica de Santa María Guadalupe, donde entre otros cargos se ha desempeñado como arcipreste, vicerrector, provicario episcopal, director de la pastoral litúrgica, coordinador de liturgia, ceremoniero, chantre, oficial de asuntos prematrimoniales y actas de la Vicaría de Guadalupe, y coordinador general de la seguridad de la Basílica. Monseñor Glennie toma posesión como vicario general de la arquidiócesis. En su última misa como rector de la Basílica de Guadalupe, agradeció a la morenita del Tepeyac el haberle servido en su casita. Carlos Villarroiz. Este 1 de agosto, Monseñor Enrique Glennie Graue toma posesión del cargo de vicario general de la Arquidiócesis de México, tras haber sido designado en este puesto por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado. El pasado domingo, en su última misa como rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Enrique Glennie dijo: "Quiero, de manera muy especial, poner en las manos de la Santísima Virgen de Guadalupe mi enorme gratitud para que ella la presente a nuestro buen Padre Dios. Ha sido para mí un motivo de mucho orgullo, sano orgullo, de servir a la morenita aquí en su casita sagrada. Al mismo tiempo, pido al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que me dé toda la gracia y sabiduría que necesito en la nueva responsabilidad que el Señor, a través de la Iglesia, me confía". Durante los años que Monseñor Enrique Glennie se desempeñó como rector del santuario mariano más visitado del mundo, hubo eventos tan importantes como el haber recibido en el templo al Papa Francisco, el Congreso Guadalupano al que asistieron destacados cardenales, y en el que el propio Santo Padre envió a la Virgen Morena un ramillete de rosas de oro, la conclusión y puesta en marcha de la Plaza Mariana, entre otros. También recibió a personalidades como el vicepresidente de los Estados Unidos, a los presidentes de Italia y Polonia, al patriarca armenio,
a la alcaldesa de Roma y a la directora de los Museos Vaticanos, entre otras personalidades. Monseñor Glendy publicó el libro La espiritualidad de la devoción guadalupana, y está por presentar otro sobre San Juan y la familia. Monseñor Enrique Glendy también se desempeñará como canónigo emérito de la Basílica de Guadalupe. Los fieles extrañan al Señor del Veneno de la Catedral de México. Vida Nueva Digital. Desde el 26 de junio pasado, la imagen se encuentra fuera del recinto sagrado, sometida a limpieza profunda y restauración. En la Catedral de México, una de las imágenes más veneradas es sin duda la del Señor del Veneno, cuya leyenda continúa escuchándose con devoción en las naves de este maravilloso templo, joya arquitectónica de América. Pero en las últimas semanas, algo ha cambiado significativamente. Y es que los cientos de fieles que diariamente acuden a la iglesia catedral para venerar al Cristo Negro, como también se le conoce, ya no lo encuentran, pues en un hecho histórico, la imagen salió temporalmente del recinto donde permanecía desde 1935. Durante muchos años, esta figura sagrada del siglo XVIII, hecha con caña de maíz, estuvo expuesta a diversos factores de destrucción, y por ello, el Cabildo Metropolitano vio la necesidad de que fuera sometida a trabajos de limpieza profunda y restauración, dejando por algunas semanas la Catedral de México. La leyenda. De acuerdo con el libro Tradiciones y Leyendas de las Calles de México, del historiador Artemio del Valle Arizpe, en la época de la Nueva España, dos personajes, don Fermín Andueza y don Ismael Treviño, se habrían visto envueltos en un milagro. Don Fermín era un hombre rico, que acudía todos los días muy temprano a misa. Cuando terminaba la celebración, volvía de nuevo a su hogar, no sin antes detenerse ante un Cristo de gran talla. Sin falta, don Fermín, quien tenía fama de ser muy generoso, depositaba una moneda de oro en la base de la imagen, y besaba con humildad los ensangrentados pies de la misma. Don Ismael Treviño, por su parte, también era un hombre rico, pero envidioso, y odiaba a don Fermín Andueza, de tal suerte que buscaba interponerse en todos los negocios que éste hacía, pero sin éxito. Llegó el día en que quería verlo muerto. Después de algún tiempo, concluyó que la mejor manera de acabar con don Fermín era envenenándolo, por lo que puso una sustancia mortal en un pastel que le hizo llegar, de parte de un amigo. Complacido, pero sin imaginar que alguien buscaba atentar contra su vida, don Fermín comió parte del regalo aquella mañana, y salió después a la iglesia a la que acudía todos los días. Como de costumbre, al terminar la misa, se encaminó al Cristo, y rezó sus oraciones. Luego se inclinó con humilde reverencia para besarle los pies. Pero cuando sus labios tocaron la imagen, una mancha se extendió sobre la pálida figura hasta quedar completamente negra. Dicen que el Cristo absorbió el veneno para salvarle la vida a don Fermín. Los fieles lo extrañan. El padre José de Jesús Aguilar, director de Arte Sacro de la Arquidiócesis de México y miembro del Cabildo Metropolitano, explica que desde el 26 de junio el Cristo Negro se encuentra fuera de la catedral, en los talleres del maestro Agustín Espinoza Chávez, exdirector de Restauración del Patrimonio Cultural de Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asegura que se trata de un especialista que sin duda hará que esta imagen, que es parte del patrimonio artístico, histórico y cultural de México, se mantenga en el mejor estado posible. Los fieles extrañan la presencia de la imagen, afirma, pero esperan su regreso con la convicción de que se está haciendo lo conveniente para que sea venerada por muchísimas generaciones más. Organización de Inspiración Católica contra la Callejerización Infantil en México. A través de diversas prácticas y actividades, AFCI trabaja en una de las zonas más marginadas de la capital del país, fortaleciendo el entorno familiar y comunitario. Vida Nueva Digital. A consecuencia de fenómenos sociales como la violencia intrafamiliar, los flujos migratorios o la pobreza extrema, actualmente en la Ciudad de México hay más de 14.000 niños viviendo en las calles, expuestos al consumo de drogas, a la delincuencia, a la explotación laboral, e incluso a la prostitución. Por tal motivo, organizaciones como Adolescencia Feliz Evitando Callejerización Infantil AFEFI, realizan esfuerzos para que cada vez menos niñas se vean obligados a tener las calles como hogar.
Prevención y protección. En entrevista para Vida Nueva, Brenda Rodríguez, directora de operaciones de AFECI fundada en 2006 por la hermana Leticia Cruz, de las Hijas del Corazón de María, explica que ante los diferentes factores de riesgo a los que están expuestos los niños, tanto en su entorno familiar, comunitario o escolar, hoy más que nunca es necesario fomentar la prevención y protección, a fin de prevenir no solo las consecuencias negativas en cada uno de ellos, sino también la callejerización. Considera que para esto es importante la formación en valores desde la primera edad, retomar los conceptos de respeto y dignidad de la persona, y reeducar a nivel afectivo. Esto lo ha logrado AFECI mediante prácticas y actividades culturales artísticas, de desarrollo humano, educación, salud y apoyo psicológico a niños, adolescentes y familias de escasos recursos. Los logros. En la Ciudad de México, AFECI trabaja en Tacubaya y sus alrededores, aunque hay familias que viven en otras delegaciones, pero laboran en dicha zona. En sus 12 años de servicio, AFECI ha beneficiado a unas 60 o 70 familias, y a más de 200 niños y adolescentes. Entre sus logros, explica Brenda Rodríguez, está, en primer lugar, haber evitado que estos menores vivan en la calle. También se han suscitado mejoras en la convivencia familiar y comunitaria. Y ya hay una generación de adolescentes salidos de AFECI, a los que se les da seguimiento para que tengan una perspectiva de vida muy distinta a la que tenían cuando ingresaron. El dinero, una limitante. En torno al financiamiento con que cuenta AFECI, Brenda Rodríguez explicó que, como toda asociación civil, debe buscar sus propios recursos. En esta tarea han encontrado el apoyo de Adveniat, institución de ayuda procedente de católicos de Alemania para Latinoamérica. No obstante, la realidad actual demanda mucha más ayuda. La falta de recursos siempre es una limitante que nos hace operar con poca capacidad, finalizó. Para mayores informes, llamar al número telefónico, 2614-8220. Homilía domingo 17 del tiempo ordinario de Carlos Cardenal Aguiar Retes, arzobispo primado de México. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía, Juan 6:2.2. La presencia de Dios se manifestaba a través de Jesús de manera muy clara, y por ello, narró el Evangelio que una gran multitud estaba siguiéndolo, quería conocerlo, quería escucharlo. Este domingo, inicia la liturgia dominical el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hoy hemos escuchado el inicio, la escena de la multiplicación de los panes. Seguiremos, los 4 domingos de agosto, escuchando este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que les recomiendo lo lean en sus casas para poder profundizar en la enseñanza que el evangelista quiere transmitir sobre el misterio eucarístico. Ustedes saben que la vida cristiana se nutre, se alimenta, se fortalece a través de la Eucaristía. Y el evangelista pretende que los discípulos de Jesús entiendan qué es lo que celebramos cuando tenemos una Eucaristía. En esta escena, notamos primero la sensibilidad de Jesús por esta multitud que lo seguía. Dice el texto, Jesús subió al monte para poder ver a esa multitud, para poder contemplarla y dirigirse a ella, Juan 6:2.4. Esta sensibilidad de Jesús por la gente que viene detrás de él, la transmite a sus discípulos, en este caso a Felipe, pero por lo que dice el texto, se entiende que también la escucharon los demás, por la respuesta inmediata de Andrés. Dice el texto que Jesús le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Juan 6:2.5. La preocupación de Jesús no es simplemente, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a hablar? También su preocupación es por las cosas indispensables de la vida humana, como es la alimentación. Por eso le dice a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Juan 6:2.5. La respuesta del discípulo es clara, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Juan 6:2.7. Felipe le dice a Jesús, en otras palabras, que le parece imposible poder satisfacer el hambre de la multitud. Y eso es lo que quería Jesús, que Felipe cayera en la cuenta de su impotencia ante semejante necesidad. Este es un elemento muy importante de nuestra vida humana. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos a una situación que nos es imposible remediar? Cada quien tiene su propia experiencia, y es entonces el momento oportuno de recurrir a Dios, como lo hacemos tantas veces al venir aquí, a visitar este recinto, a saludar y poner en manos de María de Guadalupe nuestras necesidades. Con esa confianza, de que nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Pero, ¿de qué manera se facilita que Dios entre en acción para remediar una situación? Veamos a continuación el texto, cuando Andrés dice a Jesús, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es eso para tanta gente? Juan 6:2.9. Andrés le presenta a Jesús a uno que quiere poner lo que está en sus manos. Es poca cosa para tal necesidad. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros en semejante situación, poner lo que está de nuestra parte,
no esperar que Dios mágicamente resuelva un problema, sino realizar lo que está en nuestras manos. Y entonces veremos la maravilla de la intervención de Dios en los acontecimientos de nuestra vida y en el remedio de nuestras necesidades. Jesús muestra así no solo su sensibilidad, sino que la transmite a sus discípulos, y los discípulos, como lo vemos en el caso de Andrés, la transmiten a los demás miembros de esta multitud. Ahora, el siguiente paso es, cómo Jesús organiza a sus discípulos, y a la multitud, para que también ellos tengan la disposición de recibir y darse cuenta de que estos pocos panes y peces van a satisfacer su hambre. Les pide que se sienten, que estén ahí tranquilos, y que compartan entre ellos su vida. Este es el segundo elemento, tener sensibilidad y entrar en relación unos con otros para compartir nuestras situaciones concretas, pero entendiendo que hay alguien más, presente en ese compartir las relaciones humanas. Jesús finalmente bendice es lo que hacemos en la oración para invocar la presencia de Dios, y da la orden, comiencen a distribuir lo que tenemos. El texto, pues, manifiesta como lo narra la primera lectura de la acción profética de Eliseo que en la distribución sucede el milagro, sucede la intervención de Dios, y alcanza para todos. La multitud no solamente satisfizo su hambre, sino que quedaron sobrantes. Y entonces Jesús les dice, recojan los sobrantes para que no se desperdicien. En esta primera escena, ya aplicándola a la celebración eucarística, tenemos un aspecto que debemos descubrir. Aquí venimos, ante María de Guadalupe, para presentarle a su Hijo nuestras inquietudes. Es importante que cuando vengamos a la celebración eucarística hayamos compartido antes nuestras situaciones con quienes convivimos, para venir a la Eucaristía buscando a Jesús, quien nos hablará a través de su palabra, de estas lecturas litúrgicas, que son parte del Evangelio, de la palabra de Dios. Este es el aspecto que hoy podemos recoger, con miras a profundizar nuestra participación en la Eucaristía, saber que venimos a Jesús con nuestras situaciones, para presentárselas, para que nos ayude a poner lo que está en nuestras manos, y para poder recorrer este camino, que indica San Pablo al final de la segunda lectura, con mucha claridad, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos, y vive en todos. Efesios 4:2.5-16. De esa manera nos preparamos para ser una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo. Que el Señor nos ayude a ser así, buenos discípulos de Cristo, partícipes de la Eucaristía, miembros de la Iglesia. Que así sea. Vaticano, de San Pedro a Francisco, una exposición histórica e inolvidable. La muestra fue inaugurada en el antiguo Colegio de San Ildefonso el 20 de junio, y permanecerá hasta el 28 de octubre. La entrada es gratuita. Carlos Villarroiz. La exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco. 2000 años de arte e historia, que se presenta en el antiguo Colegio de San Ildefonso, tiene un amplio sentido pedagógico que permite conocer no solo el origen de los pontífices, sino el por qué Roma es la sede de la Basílica de San Pedro y de la residencia de los papas. Así lo señaló el padre José de Jesús Aguilar, director de la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México, al referirse a esta gran muestra que se presenta en la Ciudad de México para conmemorar los 25 años de relaciones diplomáticas entre nuestro país y la Santa Sede. En entrevista para Desde la Fe, el sacerdote asegura que la exposición está bien programada tanto en lo temático como en su museografía, además de que abarca piezas de distintos siglos, desde tiempos de Cristo hasta nuestros días. Se trata de una exposición histórica por la gran cantidad de piezas que se presenta, 180 en total, traídas de las grandes colecciones vaticanas y de otras instituciones romanas, enriquecidas con algunas obras de arte que pertenecen a los acervos mexicanos. La presencia de guías especializados en la exposición hace los recorridos y las explicaciones más interesantes y amenas para los visitantes. Entre las obras de arte que se exhiben, llama la atención un busto en mármol del emperador Tiberio del siglo I, y quien dio su nombre al lago Tiberíades o Mar de Galilea, lugar donde Jesús, acompañado de sus apóstoles, realizó varios milagros, como lo refieren los evangelios, dijo. También llaman la atención algunas esculturas, sarcófagos y urnas paleocristianas de los primeros años del cristianismo, que nos muestran las costumbres de la época y reproducen escenas bíblicas como la muerte de San Pedro, quien fue crucificado de cabeza en lo que era el circo de Nerón.
A través de maquetas, láminas y dibujos se puede conocer también el lugar donde fue sepultado el primero de los papas, donde posteriormente el emperador Constantino levantó una primera basílica dedicada al mártir, que fue el punto medular del actual Estado del Vaticano. El padre Aguilar Valdés elogió la muestra pictórica que se presenta en la exposición, pues hay cuadros de artistas de la talla del Veronés, Lorenzo Bernini, Rafael Sanzio, Tiziano, Guido Reni, Marcello Venusti y el propio Miguel Ángel Buonarroti. Hay otros objetos interesantes, como el martillo ritual con el que se abren las puertas santas durante los jubileos, y otro usado en la antigüedad con el que se golpeaba la frente de los papas fallecidos para cerciorarse de su muerte. El especialista en arte sacro de la arquidiócesis dijo que la exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco nos traslada a través del tiempo, por las interesantes veredas de la fe, la historia y del arte universal, además de que algunas de las piezas se exhiben al público por primera vez fuera de Italia. Desde el punto de vista religioso, hay algunos relicarios de especial belleza e importancia, como el que contiene gotas de sangre de Santa Cecilia Mártir, otro de Santa Elena y uno más de San Francisco de Asís. El padre José de Jesús Aguilar también recordó que los boletos para visitar esta exposición son gratuitos gracias a un patrocinio, y se pueden conseguir en internet a través de la página. Aquí recomendó visitarla lo antes posible para evitar largas filas. Vaticano, de San Pedro a Francisco, nos traslada a través del tiempo, por las interesantes veredas de la historia y del arte universal. Los listones de San Charbel, tradición mexicana extendida a otros países. Monseñor Peralta, rector de la Catedral Maronita de México, explica la forma en que se extendió este rito católico, desde Líbano hacia todas partes del mundo, hasta llegar hace 130 años a nuestro país. Vladimir Alcántara. En entrevista para Desde la Fe, Monseñor Rogelio Peralta, rector de la Catedral Maronita de México y Santuario de San Charbel, ofrece una explicación sobre los orígenes del maronismo, su paulatina expansión y su llegada a nuestro país con todo su patrimonio ético, cultural y religioso, al que se añadió una tradición mexicana que se ha ido extendiendo a muchos lugares, los listones a San Charbel. Refiere que en los orígenes del cristianismo, cuando la evangelización se extendió hacia Antioquía, se formó ahí una comunidad que pronto comenzó a ser perseguida, llegando a Siria. En esta comunidad existía un sacerdote ermitaño llamado Marón, quien por su estilo de vida tenía fama de santidad y se hizo de muchos discípulos. Tras la muerte de Marón, estos se reunieron en torno a la figura del santo, y comenzaron a ser perseguidos por su fidelidad al magisterio de la Iglesia. Tuvieron que buscar refugio, y lo encontraron en Líbano, en una fortaleza natural llamada el Valle de Cadisa, Valle Santo, y fueron multiplicándose a lo largo de los siglos. De Líbano explica, los maronitas comenzaron a emigrar a otros países. Y es así que hace 130 años una de las grandes migraciones llegó a México. La comunidad fue creciendo, y se les comenzó a asignar templos, primero en la Candelaria, después en San Pablo, y posteriormente el templo de Valvanera, primera parroquia maronita en México, que después adquiriría el título de catedral y se convertiría en el santuario de San Charbel, proclamado santo en 1977 por el Papa Pablo V. El rito maronita tardó en ser aceptado por la gente, señala, pues en Occidente el rito mayoritario es el latino. Incluso, tengo un tío sacerdote, quien estuvo durante más de 60 años en la parroquia de San Judas. Me decía, signo de interrogación abierta, ¿quiénes son esos maronitas? ¿Dónde te andas metiendo, hijo? Dime para qué es bueno ese San Charbel. Pues para las cosas que no puede San Judas, le dije un día de broma. Quien hace el milagro es Dios, y Él es omnipotente. No es adecuado decir que un santo es bueno para una cosa y otro para otra. Los santos deben ser vistos como ejemplos de vida y modelos a seguir en cuanto a su relación con el Señor. Pasa algo similar con los listones que se le colocan a San Charbel, señala. Unos piensan que para determinado milagro se le debe poner un listón de un color específico. No es así. La tradición surgió aquí en la Catedral Maronita hace unas 2 décadas, y se ha ido extendiendo a muchas partes. Empezó con una señora que entró a orar frente al Santísimo. Cuando se iba, pasó a ver santo por santo, llegó a San Charbel y le dijo, no sé quién eres, yo ya hablé con el Señor, pero me urge arreglar un problema. Quiero que tú me ayudes, que le recuerdes lo que le pedí. Para que no se te olvide, te lo voy a escribir. Buscó entre sus cosas, encontró un listón y ahí se lo anotó. 3 días después, volvió y me dijo, oiga, padre, ¿cómo se llama aquel santo? No lo conozco, pero me hizo un favor y quiero agradecerle.
Al conocer lo que había hecho, le dije que podía agradecerle con otro listón. Y así comenzó la tradición de los listones, señala. Por eso, un listón en realidad es la oración del fiel. Solo que debe ser una oración viva, comprometida, transformadora. La fe no tiene colores. Pero para dar a la tradición un sentido coherente con la fe, yo digo a la gente que cualquier color es para pedir, y el blanco para agradecer. Entonces, cuando yo paso y veo listones blancos, se acreciente más mi fe, y pienso, Dios sigue trabajando, sigue salvando, sigue mostrando su amor y su poder a aquellos que le buscan. Es un bello signo testimonial. El rito maronita es el único de los 20 ritos orientales de la Iglesia Católica que ha históricamente permanecido fiel a Roma y al magisterio de la Iglesia.